interactúen con nosotros y se comuniquen por los diferentes medios que tenemos para hacerlo, ya sea vía Facebook o vía WhatsApp. Para hacerlo les ponemos el WhatsApp, a los amigos que nos escuchan fuera de México es el 521 33 14 87 04 54. Nos pueden contactar vía Facebook mediante Católica Radio o bien en TuneIn Radio, en Católica Radio. Bien, en esta semana de resurrección, tiempo de Pascua, sí, y estamos en Entre Amigos. De este lado de los micrófonos les saluda Ricardo Gutiérrez. Les invitamos a que nos sigan dejando sus comentarios en WhatsApp, Facebook, ¿sí? ¿Y cuál es el tema de hoy, Mariel? La resurrección de Jesús, porque estamos muy contentos con este gozo de la resurrección. Y es aquí donde surgen muchas dudas, ¿no es así, Ricardo? Sí, muchas dudas. Pero para esto, Mariel, tenemos un invitado muy, muy especial aquí con nosotros. Él es un estudioso de la palabra de Dios y también es fundador de aquí de Católica Radio, conferencista de empresas de varias parroquias, ¿sí? Profesor del Instituto Bíblico Católico. Nada más y nada menos tenemos aquí, Mariel, que a Pedro Santoyo. No, pues una cordial bienvenida, por favor, al maestro Pedro Santoyo. Les da mucho gusto que se encuentre aquí con nosotros. Bueno, maestro, bienvenido. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y para mí es un placer en esta tarde darle la más cordial bienvenida a ustedes, a Ricardo y a Mariel, a esta su estación Católica Radio, donde a partir de hoy vamos a iniciar esta serie de programas entre amigos. Entonces le doy la más cordial bienvenida a Mariel y a Ricardo, que generosamente van a brindar su tiempo y su conocimiento para compartir temas de gran interés para todos nosotros. Y que bueno, pues para no hacer más largo esto, pues gracias por la invitación y bienvenidos a esta su estación Católica Radio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, amigos, los invitamos a hacer oración, ya que estamos en una semana de Pascua, en donde celebramos la resurrección de Cristo. Y dice así nuestra oración: amaneció tu día, Señor, y la esperanza despunta otra vez en cada corazón, como ansia apasionada de vivir. Tocan al vuelo las campanas, todo es ya alegría, un canto nuevo se escucha en armonía de la creación entera. Si tú vives, Señor, si ya has vencido a la muerte que destruye nuestro ser, ya podemos, Señor, vivir contigo en un reino que no se acabará. Ya tenemos el germen de la vida, ya es nuestra hasta el fin, la eternidad. Amén. Amén. Te sugerimos que tengas ya lista una Biblia, un cuaderno, una pluma, para que tomes nota de todos nuestros comentarios, consultes algunos temas en tu Biblia. Y adelante, Mariel, con la introducción. Así es, bueno, con este mismo gozo que tenemos por la resurrección de nuestro Señor, esta alegría que nos embarga porque con su muerte y resurrección nos está abriendo paso a esta vida eterna. Y pues sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a nuestro invitado de lujo del día de hoy, el maestro Pedro Santoyo. ¿Qué es la resurrección, maestro? Bueno, miren, yo para este tema quise irme a lo que nos dice la Sagrada, nuestra Iglesia, ¿no? Para no entrar en confusiones ni nada por el estilo. Es un tema precioso, es realmente la esencia de todo cristiano. Y para responder esto, me voy a ir al Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a comentar y voy a responder algunos numerales que nos dice el Magisterio de la Iglesia a través del Catecismo de la Iglesia con respecto a la resurrección. Dice el 651, si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Primera de Corintios 15, 14. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó,
Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su identificación si Cristo al resucitar ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Esto es muy importante. Toda la Sagrada Escritura revela esta remisión, este volver a unir el amor del Padre, el Creador, con sus criaturas, con sus hijos. Y esto desde el protoevangelio en Génesis 3:15 nos habla ya de esta promesa de un Redentor que viene a reconciliarnos con el Padre. Pero para que eso se dé, Cristo tiene que pasar su pasión, su muerte y su resurrección. Jesucristo, a través de su vida ministerial, Él va anunciando la resurrección de Cristo. Es el cumplimiento de las promesas tanto del Antiguo Testamento hecho por los profetas como de la misma predicación de Cristo. Todo, ahorita que acabamos de pasar este tiempo pascual, ese tiempo de la pasión, pues todas las lecturas hablan de esto, ¿no? O sea, las lecturas de los profetas hablan de que el Mesías tenía que sufrir, morir y resucitar. Jesús lo hace también con sus discípulos, ¿no? En el templo, tiren este templo y yo al tercer día lo reconstruiré. ¿Sí? O sus anuncios de la pasión, tiene que pasar el Hijo del Hombre, el martirio, etcétera, morir, pero el tercer día resucitará. Estos anuncios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él los hace y se cumplen en la resurrección que acabamos de vivir apenas hace un par de días, ¿no? La gloria de Dios, el triunfo de Jesús está en la resurrección. Ese es el triunfo para Él, para todos nosotros, porque Él vence la muerte y con ese vencimiento de la muerte nos da la vida eterna a nosotros. ¿Sí? Sí. Totalmente de ¿Cómo ven? acuerdo, totalmente de acuerdo con usted, maestro. ¿Qué diferencia hay? A ver, más bien, ¿qué piensas tú, Ricardo, de todo lo que nos ha platicado el maestro? ¿Un comentario? Muy interesante porque es, como dice Pablo, ¿no? Ya nos decía también Pedro. Nada más aclaro, San Pablo y Pedro. Y Pedro, sí, San Pablo. Sí, porque se oyó así, dije, no. Sí, San Pablo sí. y Pedro, su servidor Pedro. Ok, ya nos decía, ¿no? San Pablo, que vana sería si no hubiera resucitado Cristo, ¿no? Vana sería nuestra fe. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiera resucitado Cristo? Ahora sí seríamos los más indignos, ¿no? De nuestra fe. O sea, ¿qué nos ganaríamos nosotros? Pues nada. Pero el bendito Dios resucitó. Hay algo bien importante, que nosotros, como cristianos, creemos en un Dios vivo, no en un Dios muerto. Cristo vive, presente y se hace presente en vida en cada Eucaristía. En cada Eucaristía Cristo está vivo como lo vieron sus apóstoles. O sea, me refiero, no que nosotros lo veamos en ese sentido, ¿no? Pero en esencia está vivo con nosotros. Nosotros no creemos en muertos, creemos en vivos, en un Dios vivo. Así es. Y luego también la muerte es como un paso a la resurrección, ¿sí? Porque Cristo resucitó, pero vino vivo, ¿sí? Vino vivo. Y en cambio, como Lázaro, él resucitó, pero murió otra vez. Así es. Murió. Entonces, Cristo sigue vivo hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Eso es la resurrección que nos dejó Jesús, la fe, ¿sí? Así es. Tenemos nosotros. Ahora, la resurrección tampoco mucha gente la confunde con la resurrección, la encarnación, ¿sí? Dice, no, es que con la reencarnación. La encarnación. Reencarnación. Ajá, reencarnación. Con la reencarnación. Entonces dice, no, ¿cómo, no? Pero sería como decir, ahora sí que una Frida Kahlo, que será un Juan Rulfo o algo así, ¿no? Que lo tenemos en nuestros pensamientos y la vida la traemos a nuestro pensar y ahora sí que lo resucitamos, ¿no? Puede decir así. Pero no. Cristo es al revés.
Cristo nos salvó a nosotros y vivimos por Él, ¿verdad? Entonces, obviamente la resurrección no tiene nada que ver con la reencarnación. La resurrección es ser testigo para experimentar el amor que uno tiene, ¿verdad? Con Él, sin límites, un amor sin límites hacia Él. O lo malo que yo soy con Él, ¿verdad? También se puede decir, Pedro. Bueno, no necesariamente, ¿no? Porque Dios nos ama tanto que no nos ve malos, ¿sí? Es tanto su amor que se reconoce que somos pecadores, pero en su infinito amor quiere que nos acerquemos a Él, ¿no? ¿Sí? Él va a la cruz y muere por darnos vida en abundancia y vida eterna. La vida eterna que nosotros obtuvimos por mediación de Jesucristo en la cruz, en su muerte y su resurrección, es una vida eterna. Y como Él nos lo dice en el Evangelio, para bien o para mal. La vida eterna está comprada, está pagada con su sangre. Pero esa vida eterna depende de mí, en qué reino la quiero vivir. Si en el reino de Jesucristo o en el reino de Satanás. Pero la vida eterna está dada. ¿Sí? Porque eso es lo que Cristo nos ofrece, y Él nos lo anuncia también en su Evangelio. Llegará el día que vendré al juicio y separaré los cabritos de los corderos, y a unos les dirá benditos de mis padres, y a los otros pues no. Pero la vida eterna está comprada por Jesucristo a través de la cruz, de su muerte y su resurrección. Y cuando nosotros morimos, no es morimos en el cuerpo, en la carne, pero espiritualmente nosotros nacemos a una nueva vida eterna, que Cristo compra con su sangre y que nos la da gracias a la resurrección. Así es. ¿Sí? Maestro, una pregunta para aclararle a las personas ahorita que Ricardo estaba haciendo este punto, que mucha gente confunde la resurrección con la vida mortal. Aquí, ¿qué diferencia habría entre resurrección y reencarnación para que a las personas les quede más claro? ¿Qué nos puede usted explicar acerca de este punto? Primero, la resurrección es dogma católico, cristiano, porque esa resurrección es dada en Dios. La reencarnación es una tontería. La reencarnación para nosotros, los cristianos católicos, no existe. Imagínense que Dios con un humor tan negro tendría que primero me crea imagen y semejanza de Él, y cuando yo muera, si lo quiero reencarnarme a mí en cucaracha, ¿no? O en perro, ¿no? En vaca, no hay, contradice todo el amor de Dios. La reencarnación es algo que maneja el New Age y que manejan otras tendencias, otras ideologías, pero que van en contra de nuestra fe, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos debemos de alejarnos de todas estas cosas, de todas estas filosofías que hablan de una reencarnación, de un volver a venir a este mundo en otra esencia. Y hay gente todavía que ha dado testimonio de que ella en su vida anterior fue la Virgen María, ¿no? O que en su vida anterior fue la Reina Isabel, etcétera, ¿no? Una sarta de tonterías que no tienen nada que ver con nuestra fe. Nosotros creemos firmemente que Cristo resucita, pero resucita porque es Dios, porque Él es el dueño de la vida, y Él vence a la muerte porque tiene el poder sobre la muerte. El único que tiene el poder para resucitar, y el único que ha resucitado hasta hoy en día, es Él. Porque podemos hablar a la cuestión esta, ¿no? ¿Qué pasa entonces con los 3 milagros de la resurrección de Jesús en el Evangelio, ¿no? La hija de Naín, la viuda de Naín, el hijo de Jairo, o la hija de Jairo, y la resurrección de Lázaro, ¿no? En los Evangelios se habla de estos 3 personajes, de Jairo, Lázaro y el hijo de la viuda de Naín, como resurrecciones. A lo mejor el término a veces nos puede confundir, pero lo que pasa con estos 3 personajes es que Jesús, movido por su misericordia y por su compasión y su infinito amor porque le tiene o que nos tiene a nosotros, les restituye la vida. Pero tanto Jairo como la hija de Naín, como el hijo de Naín, como Lázaro, vuelven a morir, porque ellos no resucitaron gloriosamente como Jesús, sino Jesús les devolvió la vida, primero para dar gloria a Dios,
Segundo, para manifestar su mesianismo. Y tercero, para mostrar su misericordia. Pero estos tres personajes murieron y sus cuerpos sufrieron la descomposición como cualquier mortal. Y ellos tres resucitarán a la vida eterna el día del juicio, como todos nosotros. Insisto, para bien o para mal. Eso ya depende cada uno cómo camine y qué tanto amor le tengas a Cristo, ¿no? Pero la reencarnación es un tema que está fuera de todo contexto cristiano, ¿sí? Nosotros no creemos en la reencarnación. Es un error grave pensar en eso nosotros como cristianos, como católicos, y creemos firmemente en la resurrección de los muertos como lo profesamos, ¿no?, en el credo de los apóstoles. Creemos firmemente en la resurrección de los muertos, en la vida futura. Eso es lo que creemos nosotros, ¿sí? Okay. ¿Y qué es lo que sería lo que no es la resurrección, maestro? ¿Cómo que es lo que no es? A ver, Ricardo, lo que no es la resurrección, yo diría que, lo tengo entendido que es una no vuelta a la vida de la muerte, o sea, algo así como lo que usted estaba explicando, porque muchas personas pueden confundirse, ya lo explicó usted bastante bien, que viene siendo que es la diferencia entre reencarnación y resurrección. Entonces, lo que no es la resurrección viene siendo algo muy similar a la reencarnación, podríamos decirlo de esa forma, con otro contexto de palabras. Sí, o sea, miren, podemos pensar que volver, resucitar, puede pensarse, por ejemplo, en estas cosas que pensamos de los zombies y este tipo de cuestiones, ¿no? La gente no puede regresar de la muerte, es imposible. Es imposible, nadie puede regresar de la muerte. Y si no, pues vean la historia. En la historia de la humanidad, en miles y miles y miles y miles de años, no hay un solo hombre que haya vuelto a la vida. Habrá casos de médicos de un infarto, de situaciones muy, muy específicas de la ciencia, donde, bueno, se le vuelve a dar la vida, ¿no? A lo mejor a través de los choques estos eléctricos cuando son infartos y cosas así. Pero esto es ciencia, ¿no? Eso es parte de la vida. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Okay. ¿Sí? Pero el pensar que alguien pueda regresar a su cuerpo de una manera extraordinaria es imposible. Totalmente. ¿Sí? No, nosotros no creemos en eso. Okay. Muy bien. A mí se me viene a la mente, Pedro, por ejemplo, la Pascua de Moisés y el pueblo de Israel. ¿Tiene que ver alguna relación con la Pascua de Jesús? Sí, claro, pues digo, Moisés de entrada es prefigura de Cristo. Moisés es una prefigura de Cristo, ¿sí? Claro que hay algo que ver. Yo hablaba hace rato, ¿no?, de las revelaciones del Antiguo Testamento. Pero sí, definitivamente, Moisés, como prefigura de Jesús, de hecho, ¿qué significaba la Pascua judía? El paso de la esclavitud a la libertad. En este caso puede ser el paso de Cristo. Esa es la prefigura, ¿no? En el Antiguo Testamento entendemos que Moisés libera a su pueblo de la esclavitud y lo lleva a la tierra prometida. Uh-huh. Lo libera de la esclavitud física y lo lleva a una tierra que emana leche y miel. Jesús en esta Pascua nos lleva del pecado, de la muerte del pecado, a la vida eterna, a la nueva Jerusalén. O sea, esa viene siendo la ciudad de que emana leche y miel. Así es, ¿sí? Por eso mucha gente, bueno, por eso la iglesia también hace esta referencia, ¿no? Moisés libera de la esclavitud física, Jesús libera de la esclavitud del pecado. Espiritual. Y por eso, una vez que nos libera del pecado, nos lleva a la vida eterna, nos lleva a la nueva Jerusalén, nos lleva a ese reino del Padre donde tiene reservada una habitación para cada uno de nosotros. Es promesa de Jesús.
Y la resurrección de nosotros también es una promesa de Jesús. ¿Sí? Al final de los tiempos, los que estén vivos no morirán y los que estén muertos resucitarán para la vida eterna. Misterio, pero creemos en eso nosotros. Así es. Hay tantos misterios que yo pienso que el ser humano no alcanza a entender con esa magnitud, ¿no? Nos quedamos chiquitos, yo creo, ¿no? Claro que sí, yo creo que nos llevaríamos programas y programas con un solo tema, sobre un solo dogma y nunca terminaríamos. La palabra de Dios es algo tan inmenso, tan, Sí, claro. tan profundo. Es un misterio. Nosotros, Así es. ¿qué? O sea, por eso nosotros tenemos fe, porque creemos en algo que no podemos comprender. O sea, a nuestra mente no podemos, la vida futura para nosotros es un misterio, la resurrección de Cristo es un misterio, la encarnación de Cristo es un misterio. O sea, son cosas que a nuestra mente no podemos entender, pero sin embargo creemos en ellas. Así es. ¿Sí? Sí. Vamos a seguir analizando este tema y cómo nosotros podemos experimentar la resurrección de Jesucristo hoy en nuestros días. Vamos a ir a un pequeñísimo y muy breve corte, por favor, no se vayan, sigan con nosotros. Este tema se pone cada vez más emocionante y más aquí con la presencia del maestro Pedro Santoyo, que nos está haciendo favor de orientarnos de una manera tan agradable, tan clara, tan concisa y todo a la luz del Espíritu Santo. Así que sigan con nosotros y déjenos sus comentarios. Un tema muy interesante, ¿verdad, maestro? Sí, estamos todos en el aire, que no le bajan a llegar minutos. Nuevamente estamos aquí de regreso con todos ustedes y volviendo al tema, ¿qué significado tiene, maestro, hoy en día qué significado tiene cada una de ellas, no solo un acontecimiento en nuestra historia de la muerte, sino en la resurrección? ¿Qué nos puede decir? ¿Perdón? ¿Qué significado tiene cada una de todas estas cosas que hemos hablado, de que no son un solo acontecimiento en la historia, en la muerte y en la resurrección? Bueno, la diferencia entre muerte y resurrección, esa es ¿cuál es la diferencia de? Okay. Sí, la diferencia es que la muerte, como ya nos dijo Pedro, nos libera del pecado. ¿Sí? Y la resurrección pues nos abre al acceso a una vida nueva, una vida eterna. ¿Sí? A eso es lo que se nos refiere. La resurrección es Cristo, es a futuro. ¿Sí? Y vamos a resucitar otra vez junto con Él. Así mucha gente piensa que, ay, ¿cómo voy a resucitar si ya voy a tener muchos años de muerto, ya voy a ser polvo, ¿no? Pero Cristo nos va a resucitar por su gloria, por esa maravilla que es Cristo, ¿no? Nos va a resucitar. Y así como un personaje bello, que nos vamos a ser bellos ante sus ojos, ¿no? Y ante los demás. Esa es la diferencia entre resurrección y muerte. Sí, mira, a mí me gustaría leer el 654 del Catecismo de la Iglesia. Dice, hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado, por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida.
Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve la gracia de Dios, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado y en la nueva participación de la gracia. Realiza la adopción filial porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de la resurrección. Id, avisad a mis hermanos, Mateo 28:10. Hermanos no por naturaleza, sino por don de gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. O sea, nosotros nos cuesta trabajo entender esto de la resurrección. Cuando Cristo es criticado porque habla de la resurrección, lo cuestionan, ¿se acuerdan? Que lo cuestionan, ¿no? ¿Y cómo va a ser esto? Y sale la parábola, bueno, la parábola esta de la mujer que tiene 7 maridos, ¿no? Y que se casa con los 7 hermanos, porque con ninguno de ellos tiene descendencia, ¿no? Y le preguntan a Jesús, bueno, y una vez que resuciten, probándolo, ¿de quién será esposa? Si se casó con los 7 hermanos. Y Jesús nos explica de una manera que a mí se me hace preciosa esto de la resurrección. Dice, ustedes no entienden. En la resurrección la vida no va a ser como es aquí. No va a ser como eso aquí. No va a haber esposos, no va a haber esposas. O sea, la vida no va a ser así. La vida futura no es así. El plan perfecto de Dios en la creación habla de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y fuimos puestos en el Edén con todo lo creado a nuestro servicio. A través del pecado, ya sabemos de la desobediencia de nuestros primeros padres, viene la promesa de entra la muerte al mundo, y bueno, viene la promesa de esta remisión, ¿no? de este Salvador, que ya les decía yo hace rato, ¿no? En Génesis 3:15, lo que es el protoevangelio. Pero desde un inicio, Dios tiene el plan, esta historia de la salvación, para que nosotros regresemos al plan original. Toda la historia de la salvación habla de la venida del Mesías. Toda la historia de la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla de la venida del Mesías, que tiene que padecer, que tiene que sufrir, que tiene que morir y que tiene que resucitar para vencer a la muerte. Y vencer a la muerte es restituirnos la vida eterna en la casa del Padre. Por eso nosotros no debemos de pensar, oye, pues voy a reconocer a mis hijos, o cómo será. Es un gran misterio. Lo que sí estamos seguros y ciertos es de que en la casa del Padre volveremos a ser tan felices en el amor y viviendo el amor por el amor como vivían nuestros primeros padres antes del pecado, donde Dios se paseaba con nosotros, o se paseaba con nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Dios caminaba al lado de ellos, platicaba, bajaba a platicar con ellos. Eso es regresar a la casa del Padre. Eso es lo que nosotros tendremos en la resurrección, donde no necesitaremos ni trabajar, ni necesitaremos tener la necesidad de una familia como la tenemos ahorita, sino que viviremos única y exclusivamente para amar, y para amar a Dios, para lo que fuimos creados, para el amor. Y este es un gran misterio. Así es, maestro. También a mí me surge, ahorita que estaba diciendo esto, una duda que le puede surgir a algunas personas. Por ejemplo, ¿qué significa el término al tercer día Jesús Cristo resucita de entre los muertos? ¿Nos pudiera ampliar esta información? Al tercer día resucita de entre los muertos. Bueno, el tercer día tiene toda una... hay mucho de teología atrás de estos de 3 días, ¿no? San Juan en su Evangelio habla de estos 3 días, igual que habla de la hora, ¿no? Cristo viene a cumplir una misión universal. Si nosotros leemos o recitamos o oramos el credo de los apóstoles, ¿qué nos dice?
que Cristo descendió a los infiernos. ¿A qué desciende Jesús a los enfermos? Digo, a los enfermos, a los infiernos. La misión de Jesús va más allá. Sí. Él tenía que anunciarse a todos, vivos y muertos. Entonces, al tercer día Jesús tiene que descender para anunciar, para presentarse, para llevar su mensaje de salvación, no solamente a los vivos, sino también a los que ya habían fallecido. Porque ellos también tienen derecho a este mundo de salvación. Es bien importante que nosotros veamos, por ejemplo, este texto del tercer día en el catecismo de la iglesia. Sí. Nosotros como cristianos católicos no podemos solamente guiarnos por la Sagrada Escritura, que lo debemos de hacer, pero no podemos tener esa sola consulta. Nosotros lo sabemos, los católicos nos regimos por tres cosas: la palabra de Dios, la tradición y el magisterio de la iglesia. Y dentro del magisterio de la iglesia está el catecismo de la iglesia, que debemos de leer, debemos de consultar. Cuando tenemos dudas de este tema, de la resurrección, del tercer día, de cuando desciende a los infiernos, ¿a qué fue Jesús a los infiernos? ¿Se fue a dar una vuelta? ¿Fue de vacaciones o qué? Ay, pues mientras que resucito yo. No, claro que no fue a anunciar también. ¿Sí? Todo esto forma parte del plan salvífico de Dios. Imagínense el inmenso amor que nos tiene Dios. Yo un día leyendo hasta el tratado este del purgatorio, creo que es de Santa Catalina, ahí no me acuerdo ahorita, se me fue el nombre de esta santa, que habla del purgatorio. Jesús la lleva al purgatorio. Dice que Jesús ama tanto a sus hijos que aún en el purgatorio o aún en el infierno Jesús deja derramar sus lágrimas sobre todas aquellas almas perdidas. Es increíble el amor de Dios. Sí, es increíble el amor que Dios nos tiene. Entonces, todo esto es para que se cumpla todo lo anunciado. Cristo tenía que llevar su mensaje de salvación a todos los confines. Cristo no se reserva nada. Todo lo da. Todo lo da. Y abre el cielo. Pues nosotros hablamos de la iglesia, que es, tenemos tres, ¿no? O sea, la iglesia militante, purgante y triunfante, ¿no? O sea, es los que ya se fueron, ajá, los que estamos y los que han de venir, ¿no? O sea, todos. La salvación, eso es lo maravilloso. La salvación de Dios es para todos. No nada más para los que vivimos ahorita, para los que vivieron después de su nacimiento, no, para todos. Para todos. Y esa es la gracia, eso es lo maravilloso de la resurrección, que abre la vida eterna a toda criatura. De todos los tiempos. Porque el juicio vendrá a juzgar a vivos y muertos desde siempre. Desde que el hombre es hombre. No sé si con esto contesté o me fui por otro lado. No, es excelente, más que contestado. Muy bien, nada más un comentario. En aquel entonces, Mariel, Pedro, cuando llegaba visita a casa de alguien, pues era un invitado, y ahora sí, como dice el dicho, ¿no? Duraba 3 días el invitado. Así Cristo también duró 3 días en los infiernos para poderse llevar a las almas justas. Entre ellos, pues hasta Adán y Eva fueron rescatados en ese momento, ¿no? Moisés, Abraham, Jacob, todos ellos, ¿no? Fueron rescatados por Jesús en ese momento. Es que la pasión, muerte y resurrección es la remisión de toda la humanidad. Así es. De toda la humanidad, ¿eh? Así es. Hasta el pecador más vil, el que me hables, vino Jesús a redimirlo del pecado. Pero eso no basta. Sí, eso no basta. Porque por eso nos deja a nosotros la iglesia, nos deja los sacramentos, para que sean la punta, las columnas de nuestra fe, que nos ayuden a vivir una vida de acuerdo a su evangelio, para poder tener acceso a la gloria. Así es. Del reino de Dios.
Y Jesús es bien claro, dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, para que no anden ahí de dientes para afuera. Claro, ¿no? Lo que pasa es que luego no queremos entender lo que nos dice la Sagrada Escritura, ¿no? Y nada más agarramos lo que nos agrada, ¿no? Pero las palabras fuertes de Jesús, pues a veces como que las hacemos un ladito, no las queremos ver, ¿no? Pero ahí está, ¿no? O sea para obtener ese beneficio de la resurrección de Cristo que está dado, tenemos que poner nosotros todo nuestro empeño en el amor. Así es. Si no, pues nos va a decir, bueno, yo te la puse, Sí. no la quisiste, bueno, pues eso es, ejercice tu libertad, ¿no? La libertad que también Él nos da. Así es. Y pues ya al bajar a los infiernos, al tercer día, pues sale triunfante Jesús. Vence a la muerte. ¿Dónde está tu aguijón, la muerte, verdad? Exactamente. Entonces, lo que no hizo Lázaro, él no venció a la muerte, volvió a morir. Jesús sí vence a la muerte. Por eso es que está vivo todavía, hasta el fin de los tiempos. Es el principio y el final. Jesús, ¿verdad? Sí, es el alfa y el omega. El alfa y el omega. Así ¿verdad? Y por eso en el Cirio Pascual, que acabamos de pasar estas celebraciones, vemos que en el Cirio Pascual está el alfa y el omega. Así es. Y el fin, porque Él está desde el principio y estará siempre con nosotros. Sí. Muy bien, María. Amigos, pues no se vayan, aún tenemos muchas cosas que escuchar, Mariel, Pedro, hay que exprimir a Pedro todo lo que podamos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, no se vayan, amigos, porque vamos a venir después de un corte con una pregunta importante para Pedro. ¿Qué tiene que ver la resurrección con Cristo con nosotros? ¿Verdad? Católica Radio, queremos saber tu opinión. Comunícate a nuestro WhatsApp 33 14 87 04 54. Continúa con nuestra programación. Ok, maestro, ¿qué tiene que ver la resurrección de Cristo con nosotros? Bueno, es lo que yo les comentaba, lo que yo les leí hace rato, ¿no? Nos abre el acceso a una nueva vida. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el efecto que tiene la resurrección en nosotros, la resurrección de Jesucristo es la apertura a esta vida eterna. Por eso yo les comentaba hace rato, ¿no? A nosotros, la muerte debería de causarnos un gozo espiritual. Porque aquel que fallece va al encuentro del Señor.
va al encuentro de Él. Yo he tenido experiencia con gente, con consagradas, con gente religiosa, que ven la muerte de una manera muy diferente a como la vemos la mayoría de los cristianos. El dolor de la separación de los seres queridos o de la gente que nosotros amamos y conocemos es inevitable. Y también Jesús nos pone el ejemplo, ¿no? Jesús va y llora por la muerte de su amigo Lázaro. Jesús llora ante el muerto, ante su amigo que acaba de morir. Y nos muestra que el sentimiento de dolor que nos causa la muerte forma parte de nuestro ser, pero en el interior nos debería de causar un gran gozo. ¿Por qué? Porque nuestro ser amado está en presencia del Señor. Y no ha muerto, o sea, ha muerto la carne, ¿no? Dice que polvo eres y polvo te convertirás. Pero el alma, esa es la que va al encuentro de Dios. Y va a participar de Él. Entonces, eso es lo que nos dice la justificación, que nos devuelve la gracia de Dios. Nos lleva a su encuentro, nos lleva ante su presencia. Y para nosotros, en estos momentos que hacemos nuestra Pascua, el paso de esta vida a la vida futura, que tenemos que hacer todos, así como lo hizo Jesús, así como lo hizo el pueblo judío, que tuvieron que pasar ese éxodo y luego vivir. Así también nosotros tendremos que vivir esto. Es el paso a la vida de verdad. Es el paso no a la muerte, sino a la vida verdadera. Esa sería nuestra Pascua, Pedro. Pues claro, o sea, nosotros eso tendremos que vivirlo. Acuérdense que nosotros, a mí me encanta hablar de esto porque nos cuesta trabajo a los cristianos pensar esto, que nosotros tenemos que vivir nuestro éxodo. ¿El éxodo qué es? El éxodo es un camino del pecado a la libertad, pero también es un camino de purificación. Es un camino de conversión. Acuérdense de todo el Antiguo Testamento. Van y conviértanse. Es un camino de conversión, es un camino de purificación para llegar a la casa del Padre. Y Jesús, así como Jesús tiene que cargar su cruz, Jesús nos lo dice: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. La cruz es parte también de la esencia del cristiano. Nosotros tenemos que caminar los pasos de Jesús. Y seguir y caminar los pasos de Jesús es cargar la cruz y vivir también nuestro calvario. Y también tendremos que morir y tendremos que resucitar. Esa es la esencia que Cristo nos deja a través de la resurrección. Tenemos que vivirla, tenemos que caminarla, para poder tener al final de nuestra vida el encuentro verdadero con Él y tener de esta manera el acceso a esta vida futura en su presencia, como lo dice aquí el hermano, porque el hermano es el que nos lleva a la casa del Padre. O sea, es realmente maravilloso. La resurrección para nosotros es el triunfo como lo fue para Jesús. Nosotros resucitar, ir a la casa del Padre, es decir, como dijo Jesús en la cruz: todo está cumplido. Ya la hice. Pero tendremos que resucitar para alcanzar la gloria que nos ofrece el Señor. Así es. Entonces también podríamos decir que con esto comprobamos cómo Dios tiene el poder de levantarnos del pecado, de esa muerte que tenemos, en la que vivimos, que tal vez todos los días a lo mejor caemos, pero con la muerte y la resurrección ante todo de Jesucristo, nos está levantando en una resurrección para volvernos a ese camino, a esa esperanza de vida, como usted nos lo menciona. ¿Quién? O sea, nosotros, Jesús nos deja el sacramento de la reconciliación. Te lo deja. Pero después de esa reconciliación, ¿qué viene? El sacramento de la Eucaristía. ¿Y qué es el sacramento de la Eucaristía?
¿A quién recibes? El cuerpo y la sangre de Cristo. A Jesús resucitado, hija. A Jesús vivo. En vivo, exacto. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo bien padre, ¿no? O sea, ves, la miseria del hombre, bueno, Dios nos conoce tan bien que nos deja el sacramento de la reconciliación, porque sabe que somos una bola de patanes y que vamos a estar cayendo a cada rato, ¿no? Y nos deja el sacramento de la reconciliación para que podamos ir al encuentro del Cristo resucitado en la Eucaristía. Al Cristo resucitado en la Eucaristía. Porque es Cristo resucitado en la Eucaristía el que se nos dona en cada misa, en cada Eucaristía. Es el cuerpo y la sangre de Cristo vivo, resucitado, lo que recibimos. Entonces, deberíamos de ser nosotros los católicos cristianos un poquito más sensibles a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. A mí me entristece que algunos católicos cristianos nada más se acuerdan de la pasión en Semana Santa, y todas las demás semanas, pues Cristo no está en la cruz, Cristo no sufrió nada, nada más sufre en Semana Santa, y es una gran mentira. Porque el sacrificio de Cristo se da en la Eucaristía, y la pasión de Cristo se da cada vez que se consagra una hostia. Y se vive la pasión ahí. Entonces, hablar de esto es hablar del inmenso amor que Dios nos tiene. Así es, maestro. Maestro, una última pregunta porque el tiempo nos está premiando. ¿Pudieron haber robado el cuerpo de Jesús? Otra pregunta que nos hacen mucho. A ver, ¿qué nos puede decir al respecto? Creo que es el Evangelio de San Mateo el que nos habla de esto, ¿no? 27, obviamente, no, esto no se pudo haber dado, ¿no? ¿Cuál es la prueba más fiel de que el cuerpo de Jesús no fue robado? Primero, si el cuerpo de Jesús hubiera sido robado, como nos narran ahí, que sabemos que es una trampa que ponen los jefes del ¿cómo se llama?, del Sanedrín y de los cúpula judía, para no dar oportunidad de los que seguidores de Cristo se afianzaran más en la fe con él. Pero vemos que esto es una gran mentira, como muchas, como fue su juicio, como fueron las acusaciones, como fue todo lo que Jesús sufrió en su vida ministerial, ¿no? ¿Qué fue lo que pasa? Cristo se hace presente vivo a sus apóstoles. Y con esto, pues se cae eso, ¿no? A ver, ¿cómo que se lo robaron? ¿Y qué hicieron con el cuerpo? Se lo robaron. Si se lo robaron es porque estaba muerto, ¿no? Si se lo robaron es porque no resucitó. Entonces, agarraron el cuerpo, lo fueron a enterrar por allá, o no sé qué se les ocurría haber hecho con el cuerpo de Jesús. Pero entonces, si murió y se lo robaron y lo enterraron o lo desaparecieron, jamás se pudo haber presentado vivo con sus discípulos. Y la Sagrada Escritura, Hechos de los Apóstoles, nos narra esto, ¿no? El pasaje del capítulo 21 de San Juan es hermoso, porque se presenta el maestro y se sienta con ellos a comer. Los muertos no comen, o sea, digo, los fantasmas no comen, ¿no? O sea, y vemos cómo Tomás le dice, a ver, aquí están mis manos y aquí está mi costado, mételo, ¿no? Soy de carne y hueso, aquí estoy. O sea, la misma Sagrada Escritura desmiente este pasaje de Mateo, ¿no? Cristo se presenta vivo. El punto es, por ejemplo, el de Tomás, ¿no? Que está vivo, o sea, le dice, aquí estoy, tócame. A las Marías, cuando van al sepulcro y se les aparece, les dice, no me toquen. Exacto. No me toquen, porque todavía no es tiempo. A los muchachos se pidieron esta pesca milagrosa, les vengan, vamos a compartir, yo les invito pescado. ¿Sí? O sea, Cristo resucitó. Ni se robaron el cuerpo, ni nada. ¿Sí? O sea, es un pasaje que a lo mejor alguien puede malinterpretar, pero no es así. A lo mejor no ha acabado de leer Hechos de los Apóstoles, o se quedó en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Y no se siguió en la narración de Lucas, ¿no? Con Hechos de los Apóstoles, que Hechos de los Apóstoles nos narra estos primeros inicios, esta fortaleza, esta iglesia naciente, ¿no? De Jesús resucitado.
Maestro, una pregunta de aquí del público. Gracias a Gabriela Gutiérrez. Entonces dice, ¿no resucitaremos en este mundo? O sea, Jesús va a venir glorioso a juzgar a vivos y muertos. ¿Dónde? En este mundo. Por eso nosotros esperamos la parusía, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. ¿Sí? Donde resucitarán vivos y muertos. Digo, donde los muertos no morirán y los vivos, los muertos resucitarán y los vivos no morirán. Esto es un misterio, la parusía también es un misterio. Por eso, la parusía se difiere de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, porque en la encarnación, en su primera visita de nuestro Señor Jesucristo, viene a cumplir las promesas. Pero esas promesas ya están cumplidas. La remisión ya se dio, el anuncio del reino ya se dio. ¿Qué es lo que hace falta? El juicio final. Jesús vendrá glorioso, nos dice, sobre todo Apocalipsis, nos dice que vendrá glorioso a juzgarnos, a vivos y muertos. ¿A dónde? Aquí. ¿Cómo va a ser? Insisto, es un misterio, nadie lo sabe. Es un misterio, pero nosotros creemos en eso. Espero que haya quedado contestada la pregunta de... Sí, te quedó muy más que bien contestada. Pues saludos a todas las personas que nos están haciendo favor de contestar, de comunicarnos. Yo nomás un comentario de lo que el robo de, ¿cómo se llama? El robo de Cristo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Pues yo pienso que los apóstoles tenían tanto miedo que se fueron a esconder a la casa de María Magdalena. Entonces es imposible que ellos se hayan robado el cuerpo. Aparte que era una piedra enorme, pesadísima. Estaba custodiada por romanos, ¿no? Soldados romanos. Sí. Entonces, pues imposible cómo acercarse a ella, ¿no? Entonces realmente ahí está otra prueba, ¿no? De que el cuerpo de Cristo resucitó y está vivo. Al parecer nos están comentando que tienen problemas para vernos vía Facebook, que la imagen está estática y que se pierde mucho el sonido, debe ser por la señal. Gracias por el comentario, lo vamos a tomar en cuenta. Maestro, pues creo que no nos queda nada más que agradecerle. ¿No es así, Ricardo? Sí, hay que agradecer con Pedro, agradecemos que estés con nosotros aclarando nuestras dudas. Sí, un comentario final, así a grosso modo, del tema de hoy. No, bueno, creo que el programa vino muy puntual y con mucha certeza, porque acabamos de vivir esta conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el culmen de nuestra fe. O sea, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo que a nosotros nos fortalece, es lo que a nosotros nos da la esperanza de una vida futura. Yo no puedo, o sea, no podríamos explicar el cristianismo sin esta vida futura en un reino donde el Padre nos verá como lo que somos, porque lo somos, como sus hijos. Y esta resurrección de Cristo es el culmen del amor del Padre, pero también es el culmen del amor del Hijo, como lo es el culmen del amor de María. O sea, es la promesa dada en el amor filial, en el amor de la entrega total, del amor del ejemplo. Dice Jesús, ámense como yo os he amado. Nadie ame a nadie sino hasta aquel que da la vida por su amor. O sea, si tú quieres demostrar que amas a alguien, da la vida por él. Esa es la enseñanza del Maestro, es el amor hasta el extremo. Cuando nosotros entendamos el verdadero amor que Cristo nos ha enseñado, ese día, mis queridos hermanos, mi casa será diferente, mi familia será diferente, mi trabajo será diferente, mi escuela será diferente, mi ciudad será diferente, mi nación será diferente, el mundo será diferente. Porque el amor lo puede todo. Y como dice San Juan, Dios es amor y el amor verdadero. Encontremos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el verdadero amor que Dios nos tiene. Con eso me quedaría. Muy bien, gracias Pedro.
Pedro, queremos agradecerte que estés aquí en nuestro programa Entre Amigos y que seas nuestro padrino y que nos den la patadita de Cristo, ¿verdad? La patadita de Cristo para porque es nuestro padrino, es nuestro primer invitado, y pues comprometerte, Pedro, a que estés con nosotros en otra ocasión. Cuando gusten. Yo aquí estoy, entonces aquí nos estaremos oyendo. Pues muchas gracias, maestro. También Gracias me resta más que agradecerle, y también pues a todos los radioescuchas que nos hicieron favor de prestarnos su atención. Los invitamos para que nos sintonicen la próxima semana en Católica Radio, www.catolicaradio.net, en su programa Entre Amigos, los lunes a las 7 de la tarde, con un nuevo tema que les va a gustar mucho. ¿No es así, Ricardo? Yo esperemos que sí, un tema especialísimo que tenemos la próxima semana. Sí, y pues lo tanto, hemos llegado al final, Mariel, Pedro, y los invitamos a hacer una oración final con nosotros a Cristo resucitado por esta semana de Pascua, por todas nuestras necesidades de México y del mundo entero. ¿Te parece bien? Claro que sí. Bueno, dice así nuestra oración. Dios de poder y gloria, por tu santa voluntad resucitaste a Jesús de la muerte para que podamos compartir tu vida eternamente. Al regocijarnos y darte gracias por tu gran bondad y misericordia, ayúdanos a acercarnos a los que no creen todavía en la verdad del Evangelio. Llénanos de tu compasión para que con corazones amorosos podamos servir con amor a ti, a los débiles, a los necesitados. Fortalece la fe de nuestras familias, de modo que podamos crecer juntos en amor. Que tu alegría crezca en nosotros día a día. Amén. Amén. Pues nada más agradecerles por sus comentarios, y no dejen de escribirnos. Para nosotros es muy importante saber lo que piensan de todo este material que se está realizando aquí Entre Amigos, ¿no es así, Ricardo? Así es, Entre Amigos también nos despedimos el día de hoy ya, Mariel, y pues es importante que se sigan comunicando en Facebook, en YouTube, nos dejen sus comentarios para saber qué tanto estamos avanzando, y para nosotros sus comentarios es muy importante.